Recuerdos. Recuerdo cuando empecé a relacionarme con la información sobre los centros energéticos. Y leí cosas que de muchas me acuerdo, pero justamente allí me di cuenta que de lo que me acordaba eran de cosas que había vivido y experimentado o información que solucionaba cosas abstractas de a veces como veo la vida, ¿no? Para poder abordar los centros energéticos, yo lo que me planteaba era que cada uno de ellos podía tener una personalidad, una historia, un algo que contar. Por lo tanto, me incursioné en hacer una meditación y pues lo que van a escuchar ahora es una historia que no sé cuánto vaya a durar o cuántos capítulos tendrá, pero es una historia del cómo empecé yo a relacionarme, entender y comprender por experiencia a mis centros energéticos. El día que hice esa meditación, entré en una mansión. Así lo vi. Pero al entrar me di cuenta que había un desastre. Pero no un desastre de cosas, sino de como muchas voces peleando, gritándose, como estas historias de hermanos donde son tantos que no saben y se pelean por el baño y todos están constantemente en conflicto y el único momento donde hay paz es cuando duermen. Eso fue lo que me encontré cuando yo llegué a esa mansión, cuando yo llegué allí. Era tan desastroso que no notaban mi presencia. Era tan desastroso que cada uno estaba en sus cosas que no se dieron cuenta que estaba pasando a su lado y estaba observando cómo todos estaban peleando. Pero viendo ese panorama, se me ocurrió ir reconociendo qué estaba sucediendo en el entorno. Y me di cuenta que había alguien que estaba hecho bolita. Sí, 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 literalmente hecho bolita, llorando por allá en una esquina. En el momento en cual me acerqué a él, que fue el primero que me llamó la atención, y le dije hola, en ese instante pude percibir el por qué estaba llorando, sin que me respondiera. El simple hecho de decirle hola y saludarlo y abrirme a él con la intención de conocerlo, me hizo darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo. A este personaje nadie lo quería. Todos sus hermanos estaban peleando o pendientes de otras cosas, cada uno en su mundo. Y solo se acercaban a él para pedirle cosas, no para conversar con él, no para jugar, hablar. Algunos hermanos eran fríos, otros agresivos y otros tan excéntricos que no se entendían ni siquiera ellos mismos. Y al final, él, nuestro primer personaje, solo quería ayudarnos. Lo que él no se daba cuenta es que la forma de ayudarlos generaba mucho desgaste. Y empezó a sentir un vacío tan grande que incluso empezaba a ver el amor como una responsabilidad, no por un agrado. Estaba empezando a dejar de sentir el amor que lo caracterizaba. Así que con él fue que empecé a relacionarme. Todo esto lo vi mientras sus hermanos ni se habían fijado de mi presencia
Yo caminaba y seguramente saltaba y corría y nadie se iba a dar cuenta. Así que decidí hacerme pasar por uno de sus hermanos y llevarlo a otro sitio. Cuando lo cargué, porque seguía hecho bolita, iba caminando y mientras lo estaba cargando y estábamos caminando por allí, empecé a ver con la misma naturaleza con la cual pude sentir qué es lo que le pasaba y cuál era su historia. Empecé a ver que cada uno de los hermanos tenía un espacio particular dentro de esa mansión. Así que decidí llevármelo a su propia habitación. La entrada a su habitación era interesante porque donde deberían estar las puertas simplemente había un arco grandísimo y abierto, todo. Entramos allí y bueno, tenía una cama, allí lo coloqué, lo puse allí y me di cuenta que en ese cuarto había un frío horrible, que de verdad no sé cómo lo soportaba. Luego me fijé que obviamente nunca estaba allí, siempre estaba ayudando a sus hermanos o llorando donde yo lo encontré. Entonces no le afectaba ese frío, pero en ese momento necesitaba hacer algo. Me di cuenta que tenía unas ventanas espectaculares, pero que siempre estaban abiertas, incluso en las madrugadas más frías, que una que otra este ser estaba allí. A esas enorme entrada le puse puertas. En el momento que chasqueé los dedos, se crearon esas puertas y las cerré. A lo cual en ese instante el querido ser dejó de llorar, pero seguía hecho bolita y un poco triste. A esas puertas por afuera le coloqué un candado y como un letrero que decía en mantenimiento. Puse una mesa, un florero con 6 flores para cada uno de los hermanos. Y bueno, me adentré a ese cuarto. Como ya era un poco tarde, decidí cerrar las ventanas y acomodar un poco el desastre que había en el piso. Y mientras hacía esto, empecé a darme cuenta que de algún lado de la habitación venía un calor. Algo muy rico realmente. Como esa sensación de que en la mañana te terminas de bañar, estás tomando café y estás frente a la ventana y empiezas a brotar de ti un calorcito que te provoca abrazarte. Ese calor era lo que se sentía. Ese calor acogedor y que provocaba abrazar. Pero lo curioso es que no sabía de dónde venía. Y entonces empecé a buscarlo. En eso este señorito abrió los ojos y me vio allí buscando de dónde venía ese calor. Y de repente se asustó y en su conmoción me preguntó: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué son todas esas cosas en la entrada de mi habitación? ¿Dónde están mis hermanos? Y tenía muchas preguntas además de esas. Venían una detrás de la otra. Fueron tantas que ni siquiera pude contestar a la primera. Y al ver que estaba metido en su sorpresa y susto, se me ocurrió algo. ¡Ah! Grité. A lo que se asustó. Y casi terminó en el techo de la habitación quedando en un silencio algo tenso. Y entonces allí pude hablar. Hola, señorito. Mucho gusto. Sí, llegué hoy. Tranquilo, no le voy a hacer daño. Me presento. Soy el nuevo mayordomo. Y aquí empezó la relación con este grupo de jóvenes que a mí me habían mandado a ayudarlos a sanar, ¿no? Pero esto no lo sabían. Ni podía entrar así de una vez porque se iban a negar. Seguían siendo jóvenes, en una etapa un poco rebelde, por supuesto. Así que lo abordé diferente. Estábamos en una mansión. Me disfracé de mayordomo. Así que al principio
decidí conocer quiénes eran, para ayudarlos a mejorar la relación entre ellos, y así poder guiarlos a hacer lo que ellos pueden ser. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos seguimos viendo para ver cómo se desarrolló esta relación con este grupo de jóvenes. Chao. Se despide un chamán con red social.